Dios bendiga a mis amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Salvador, Redentor y Restaurador, nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana de Pascua, en esta mañana de resurrección, por favor, ruego con todos ustedes que se pongan de pie para entregar este servicio en las manos de nuestro Señor Jesús. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, porque lo que haces con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque un día como hoy tú te levantaste de entre los muertos, Señor, y venciste ese aguijón llamado muerte. Señor Jesús, sin ti no somos nada, Señor. Tú venciste la depresión, la negatividad, Señor. Venciste la enfermedad, Señor. Venciste todo, Señor. Padre, porque tú vives ahora, nosotros estamos acá en esta mañana, Señor, por ese acto de gracia. Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Sé tú, Padre, dirigiendo este servicio de resurrección. Sé tú en las alabanzas, sé tú en las oraciones, sé tú al orar las ofrendas, Señor, y sé tú hablándonos a través de tu vaso, Señor. Señor, lo más importante en cada servicio es tu palabra, Señor. Señor, santifícanos con tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor, danos la vitamina que necesitamos, Señor. Danos lo que necesitamos, Señor. No lo que queremos, lo que necesitamos, Señor, y tú realmente lo sabes. Que haya una expectativa en tu pueblo para que salga bendito, Señor, para que salga bendito, porque sin ti, Señor, no somos nada. Un segundo sin ti, estamos totalmente derrotados, Señor. Y tú como líder personalizado, sé tú dirigiendo esto de principio a fin, porque sin ti, Señor, nada esto tiene sentido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a cantar el cántico Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, que en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Aleluya. Vamos a entonar este cántico. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Amén. Así es. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor.
esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidado y temor. A Jesús refugio eterno, dilo todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de sus pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Amén. Vamos a entonar el cántico que va a dar pase a la palabra. En la cruz, do primero vi la luz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, ve solos, bendijóme en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz,
y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me irgué el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi, solos bendijo en su amor. Pónganse de pie, por favor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús. Muy buenos días, preciosos hermanos. Una vez más es un placer y un privilegio saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si fueran por favor tan amables en esta mañana de acompañarme abriendo sus escrituras al libro de los Salmos, capítulo 16. Vamos a mirar por un momento lo que David nos escribe en el versículo 10. Si ya lo tienen, puedo leer. Amén. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tus bondades, por tu misericordia, por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder en esta mañana acercarnos a ti. Padre, aquí estoy como un inútil, como alguien que no sabe nada, como un dependiente tuyo, y aquí están tus hijos, Señor, quienes nos estamos reuniendo para conmemorar el día de tu resurrección. Padre, hay familias, todas las familias de esta pequeña iglesia están en sus hogares ahora reunidos. Hay familias alrededor del mundo juntándose detrás de una Biblia, detrás de un canto, detrás de una oración. Te rogamos, Señor, que tú llegues a ellos, que seas propicio a ellos y que los bendigas como nos bendices a nosotros. Señor, sé que al estar parado aquí me enfrento, Señor, a millares y millares de demonios. Te ruego, Señor, que mientras tu pueblo escuche tu palabra, estos demonios puedan salir corriendo y ellos puedan recibir, Señor, la sanidad, la respuesta que tanto están esperando y necesitando. Señor, ayúdame, ayúdanos. Esta es nuestra oración en el nombre del Señor Jesucristo. Así yo te lo pido. Amén. Si fueran tan amables, hermanos amados, de tomar sus lugares. Una vez más es para mí un placer, un honor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, saludarle a cada uno de ustedes en ese precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente voy a entrar al desarrollo de esta escritura, no sin antes decirles feliz Semana Santa. Esta escritura que acabo de leer, Salmos 16:10, tiene una tremenda connotación con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
Esto quiere decir que esta escritura está muy relacionada, muy aparentada con la redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la redención? Mi hija Belén me afirmó esta semana, dijo una afirmación: papá, redimir es volver a comprar lo que se había perdido. Y esa es la verdad. Ese es el significado de la palabra redimir. Redimir significa recuperar, volver a comprar. Significa regresar la propiedad a su dueño original. Esta escritura que nosotros estamos viendo está meramente relacionada con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso. Esta escritura está relacionada con la semana que ahora estamos viviendo. Todo el mundo entero, hoy está culminando la celebración de la Semana Santa. Las iglesias de todas las líneas han hecho de esta semana una semana especial, una semana de recordación. Todos en el mundo están recordando lo que sucedió hace más de 2000 años. ¿Qué sucedió hace más de 2000 años? ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Qué es lo que cambió la historia y el rumbo de la humanidad? Porque, como repetí días atrás, aún los que dicen que Dios no existe, aún los agnósticos que dudan, ellos usan el calendario que nosotros usamos. Y este calendario es después de Cristo, y también hay un tiempo que se rige como antes de Cristo. En todos los lugares del mundo ahora están celebrando las Pascuas o el día de la resurrección. La Semana Santa en realidad es una recordación del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Pero la Semana Santa no es solo el sacrificio que hizo Jesús en el Calvario, porque si Él hubiera muerto y Él no hubiera resucitado, entonces la obra no hubiera estado completa. Y ahora sí, como dijo el apóstol Pablo, vana sería nuestra predicación. El título de este sermón es Domingo de Resurrección. Todos nosotros sabemos históricamente el tamaño sufrimiento que vivió Jesús, cómo lo apresaron en el monte de las Oliveras, cuando su amigo más cercano, Judas Iscariote, le entregó con un beso traicionero. Creo que todos nosotros de alguna manera estamos relacionados con ese pasaje de la historia. Hablando un poquito acerca de Jesús, yo me pregunto en esta mañana, ¿qué tan hombre era Él? Él era todo hombre. Muchos han llegado a pensar y a considerar que para Jesús fue fácil vencer porque Él era Dios. Déjenme decirles que Jesús era todo un hombre. Él tenía el deseo de vivir. Él tenía el deseo de tener una familia, posiblemente el deseo de desarrollarse profesionalmente, el deseo de tener hijos, porque Él era todo hombre. Si Él no hubiera sido todo hombre, si Él hubiera sido impermeable a la tentación, impermeable a las pasiones, a los deseos, entonces Él no hubiera cumplido la escritura como un pariente redentor. Pero Él fue todo un hombre. Estaba hablando, no recuerdo con quién, pero me dijo esta persona, mi hijo Jorge, me estaba cortando el cabello y me empezó a hablar acerca de las escrituras. Y entre lo que él me habló fue, ¿cómo se habrá sentido Jesús cuando Dios lo abandonó? Todos nosotros sabemos que Dios abandonó a Jesús cuando Él tomó la decisión de tomar su culpa y mi culpa. Les he dicho muchas veces que en una ocasión entré a una tienda y leí un panfleto que decía, no fueron los clavos, no fue la corona de espina, no fue la cruenta cruz la que mató a Jesús,
fueron tus pecados. Cuando yo leí ese panfleto, en realidad me sentí un asesino. Entonces Jesús fue todo un hombre, porque si él no hubiera renunciado a su divinidad, no hubiera existido la posibilidad que él muera, porque como Dios él no podía morir, como Dios no podía crecer, como Dios no podía aprender. Él fue un hombre en todo el sentido de la palabra. ¿Alguna vez Jesús titubeó? Bueno, todos hemos titubeado alguna vez en nuestra vida. Y puedo mirar a través de las Escrituras cómo es que Jesús titubeó. Cómo es que al mirar lo que le ocurriría, estaba él orando en el Monte de las Oliveras y de repente él ve una visión. Ve todo el cuadro. Ve a su amigo amado traicionándolo. Ve los golpes, los monigotes, los escupitajos. Ve la corona de espina. Ve el látigo lacerar su espalda. Ve sus huesos sobresalir. Ve cómo estiraron sus coyunturas, cómo horadaron sus manos, cómo le colocaron una cruenta cruz o corona de espina. Él vio todo. Y cuando él vio todo, como un hombre que él era, él titubeó y dijo: si fuere posible, no permitas que yo experimente esto. No permitas que yo beba de esta copa. De repente reaccionó y dijo: mas no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Hace algunos años miré un reporte médico forense. Estos médicos forenses analizaron a través de las Escrituras el sufrimiento que Jesús experimentó no solo en la cruz del Calvario, sino desde el Monte de las Oliveras. Como todos hemos leído alguna vez en la Escritura, la Biblia dice que Jesús derramó grandes gotas de sangre en forma de sudor. La razón por la cual él sudó grandes gotas de sangre era porque él había entrado en un estado de alteración. Una ansiedad sin medida lo estaba dominando. Él experimentó en su cuerpo el miedo, el pánico, el vacío y la soledad. Y cuando él experimentó eso, su corazón se partió en dos. Al partirse su corazón, se mezcló la sangre con el agua de su cuerpo y ahora sí, él empezó a sudar grandes gotas de sangre. Estos forenses, estos estudiosos, dicen que en realidad Jesús no murió en la cruz del Calvario, sino que murió en el monte o en el huerto de las Oliveras. Él murió allí porque después de ese trance que él experimentó, no existía la posibilidad que él viviera. Ahora, hoy todos estamos de alguna manera juntos, reunidos, honrando el domingo de resurrección. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que significó el sufrimiento de Jesús, no sin antes de recordar o de decirles a cada uno de ustedes lo velado que estaba el pueblo de Israel para no reconocer al pariente redentor que ellos tanto estaban pidiendo. Hasta antes del nacimiento de Jesús, se registró en la Biblia más de 300 profecías que anunciaban la venida del Mesías. Anunciaban que él iba a ser un hijo virginal, su concepción inmaculada, o sea, él iba a ser concebido sin pecado. Todos nosotros sabemos que los que hemos nacido a través del sexo somos cortos de días y hartos de sinsabores. Dice la Biblia que nacemos hablando mentiras. Y cuando David empezó a meditar acerca de esto, dijo: en maldad yo fui formado y en pecado me concibió mi madre. Digo esto porque el deseo de Dios era que la tierra se llene de sus hijos, pero estos hijos no iban a venir a través del sexo. Estos hijos iban a ser hijos de la palabra. Ellos iban a venir a través de la palabra. Adán iba a decir la palabra y su esposa
iba a traer a sus niños. Esos niños jamás se hubieran enfermado, jamás hubieran mentido, jamás hubieran muerto. La muerte entró porque el hombre malinterpretó o dislocó o degradó el amor que Dios había colocado en ellos. Amén, hermanos preciosos. Muy bien. Entonces habían más de 300 profecías que anunciaban el nacimiento del Mesías. En realidad, el pueblo del Señor estaba esperando al Mesías. Esos eran sus cantos, entonados con desesperación. Esas eran sus oraciones, su gemir, su clamar. Ellos ya no querían profetas, ellos ya no querían reyes, ellos ya no querían jueces, ellos ya no querían cantores. Todo eso estaba bien. Tenían la ley, tenían a los profetas y tenían a los salmos. Sin embargo, ellos sabían que necesitaban algo más y empezaron a clamar, y Dios escuchó su clamor y bajó a la tierra para libertarlos. Solo que ellos estaban esperando este acontecimiento de acuerdo a sus interpretaciones, de acuerdo a su dogma, a su credo, a su tradición, de tal manera que cuando esta escritura, estas 300 profecías se cumplieron, ellos no se dieron cuenta, sino por el contrario, llamaron a este niño bastardo, un niño del que no se sabe quién es su padre. Esto en realidad es dramático, porque el hermano Branham dice que si esto no hubiera sido así, nosotros jamás hubiéramos alcanzado la luz del Evangelio, porque ustedes y yo éramos considerados hasta ese entonces como perros. Aún todavía se nos considera perros. Recuerdo en una ocasión, como constructor, fui a hacer una pequeña reparación a la casa de unos judíos, y los guardaespaldas de esta dueña, esta millonaria, me dijeron: no te atrevas a darle la mano porque ella no te va a tocar. Y efectivamente cometí el error de caballerosamente estirar mi mano, y ella me miró como si fuera Bobby, como si fuera Fido, o como si fuera Zeus, como si fuera un perro. Tengo en mi corazón una grande gratitud por el pueblo del Señor. Me conduelo con el dolor que ellos experimentaron ante el error de negar al Dios Todopoderoso. Al mismo tiempo, agradezco el sacrificio que ellos hicieron, porque si no hubiera sido así, nosotros jamás hubiéramos escuchado el Evangelio, jamás hubiéramos visto la luz de la palabra. Sin embargo, vamos a entrar ahora a hablar un poquito acerca de lo que significa esta semana, no en una mente o con una mente denominacional, sino de lo que significa a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra, a la luz del mensaje. Cuando pienso en la Semana Santa, mi mente retrocede a los años 73. Mi mente se va hasta la organización Apolo. Mi mente se va a esa caja donde se veía películas de la Semana Santa. Y yo, niño, pequeño, me ahogaba en mis lágrimas, en mis sollozos y en mis preguntas sonoras. Yo preguntaba: ¿por qué permiten que suceda esto? Ahora más o menos comprendo lo que de niño no entendía. Viernes Santo. ¿Qué significa el Viernes Santo para el pueblo del Señor? ¿Por qué es tan importante la Semana Santa? ¿Por qué es tan importante para los judíos la Pascua? La Pascua es importante para los judíos porque es una recordación de lo que vivieron ellos allá en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó y cuando eso significó la liberación del pueblo del Señor del yugo de los egipcios. Sin embargo, para nosotros la Pascua significa la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los días más dolorosos que Jesús jamás vivió fue exactamente el viernes, al cual nosotros llamamos Viernes Santo. Yo no sé si fue tan santo los escupitajos, los monigotes, los empujones,
las arrancadas de barba. Yo no sé si eso fue santo, pero para nosotros fue un acto que simboliza, que tipifica demasiada santidad. El Viernes Santo para nosotros significa el recuerdo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Pero yo voy a personalizar un poquito más esto, porque cuando hablamos de la humanidad pensamos en un gran número de personas y de repente eso hace que nosotros no le demos valor a este acto supremo de amor que fue el que el Hijo de Dios vaya voluntariamente a la cruz del Calvario para ofrendar su vida. Ahora, cuando yo pienso en que el sacrificio de Jesús fue para salvar a toda la humanidad, si bien es cierto me impacta, pero aparentemente mi mente no razona como debe de ser. Pero cuando pienso que este acto supremo fue hecho por mí, cuando personalizo este sacrificio, entonces puedo entender la magnitud de lo que esto significó. Al considerarse el Viernes Santo un día de luto, porque el mundo entero ha celebrado esta semana el viernes como un día de luto. Mi hija Belén me dijo, papá, no podemos comer carne. Y yo le dije que esta era una tradición católica romana, que podemos comer lo que podemos o como también, si queremos, no comemos nada. En muchas religiones solamente se come pescado. En otras se ayuna totalmente el día viernes. Para nosotros no es una ley, es como Dios le guíe a usted. Este acontecimiento que ahora estoy relatando estaba escrito, había sido hablado por los profetas, había sido hablado por los cantores, había sido hablado por los jueces, había sido hablado por los predicadores del Antiguo Testamento, mas cuando se cumplió, a todos ellos les pasó por alto. ¿Por qué no escogí otra escritura para hablar acerca de Domingo de Resurrección? ¿Por qué no escogí los relatos de Mateo, de Marcos, de Lucas, Juan, o los relatos por boca del apóstol Pedro en el libro de los Hechos? ¿Por qué escogí el libro de Salmos, capítulo 16, verso 10? Cuando David escribió este Salmos, él estaba sufriendo un momento de mucha angustia. Estaba tan angustiado al punto que no podía dormir, al punto que no podía hablar. La angustia que él estaba experimentando era sin medida. De repente él entra en un éxtasis y cuando entra en ese éxtasis, él ve una visión. Una grande tela se abrió delante de él y el Señor le dijo, David, mira lo que yo voy a sufrir. Y de repente él empieza a escribir y dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Bueno, la palabra Seol, ¿qué es el Seol? La palabra Seol significa infierno, pero en realidad, ¿qué es el Seol? El Seol es un lugar oscuro donde van los muertos, o sea, es una prisión. Y ahora aquí David, en la forma de un canto, está profetizando acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, no dejarás mi alma en el infierno, ni dejarás que mi cuerpo se empiece a descomponer, se empiece a podrir o vea corrupción. Como todos sabemos, Jesús murió a las 3 de la tarde del día viernes y se levantó un domingo muy de mañana. Amen. En el mundo católico denominacional, al día sábado le llaman sábado de gloria. Pero en realidad, ¿qué pasó el día sábado? ¿Acaso las escrituras nos dicen qué pasó ese sábado, al cual ahora se llama sábado de gloria? Yo puedo decirles lo que pasó. El clero, los fariseos, los saduceos, los escribas, los samaritanos, los nazarenos, estaban de fiesta, porque su enemigo público número 1 yacía ahora en el sepulcro. Estaban de fiesta
Y esto era un contraste, porque al otro lado había un pueblo disperso que estaba sufriendo una grande pena, una grande tristeza. Su líder, a quien ellos llamaban Cristo, a quien ellos llamaban el ungido, a quien ellos miraban como el que los iba a libertar del yugo romano, había muerto. Estaban sufriendo una desesperanza total. Ni uno de ellos se detuvo para decir: no pierdan la esperanza. Él nos dijo muchas veces que él iba a caer a la tierra, pero se iba a levantar. Era tanto el dolor que ellos no recordaron todas las veces que Jesús prometió que se levantaría. Entonces, ese sábado, en Jerusalén había júbilo y algarabía, pero también había demasiado dolor. Fuera de Jerusalén, el mundo estaba como si no hubiera pasado nada. Y en el mundo entero, nadie se dio cuenta de lo que había acontecido. Ahora, esto es un contraste, porque ahora nosotros podemos hablar mucho de lo que pasó el día viernes, de lo que pasó el día sábado y de lo que pasó el día domingo. Sin embargo, para la gente de esos días no había sucedido nada. Jesús murió a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde del día viernes comenzaba el sábado, el día sábado. Les quedaban solamente 3 horas para descolgar el cuerpo de Jesús y para conseguir un lugar a donde depositarlo. Porque una vez que empezaba el sábado, nadie hacía nada. Las mujeres no cocinaban. Los agricultores no sembraban, no cosechaban. Los herreros no trabajaban el metal. Los panaderos no hacían pan. Ni siquiera se podía encender las lámparas, no se podía apagar el fuego, no se podía hacer nada. Todos nosotros sabemos quiénes tuvieron que ver con el recojo del cuerpo de Jesús y con la colocación de él en un sepulcro. La Biblia nos habla de este bondadoso hombre llamado José y de este fariseo llamado Nicodemo. Es increíble pensar por un momento que el que lo hizo todo, el creador de los cielos y la tierra, el Dios y el dueño del oro, la plata, las piedras preciosas, no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Él dijo cuando estaba en vida: las aves tienen nidos, las zorras, las raposas tienen guaridas, cuevas, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde reclinar, recostar mi cabeza. Si bien es cierto, esta palabra nos hablaba de su pobreza, de su limitación, de su aflicción económica, pero también nos estaba diciendo que no iba a haber un lugar para él descansar el cuerpo después de ese sacrificio que ha significado para nosotros nuestra salvación, nuestra redención. Colocaron el cuerpo de Jesús, me imagino yo, 5:30, 5:40, y después la ciudad estaba silente. Todos estaban recordando las Pascuas, todos estaban ya celebrando el sábado. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Jesús el sábado? Entonces aquí cobra relevancia o tiene mucha connotación la escritura que estoy usando como fundamento para hablar acerca de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando David vio esto, el dolor, el sufrimiento, la tribulación que él estaba experimentando, se aplacó, porque ahí él se dio cuenta
que alguien iba a sufrir y experimentar más dolores que el que él estaba sufriendo. Muchas veces nosotros hemos llegado a pensar que nuestro Dios es malo y que nos somete a tamaña tribulación. Yo he sido probado a lo largo de mi vida, desde niño, pero hoy soy consciente que las pruebas que yo he sufrido no se comparan a las pruebas que muchos han sufrido. Veo niños en la calle, abandonados, mujeres maltratadas, humilladas, vejadas, hombres sufriendo. Veo venezolanos en la calle sin rumbo, con el calzado totalmente desgastado, durmiendo donde les caiga la noche. Entonces me considero ¿qué? Simplemente un rico. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó exactamente el día sábado, conocido por el mundo religioso como Sábado de Gloria? Permítanme, por favor, por un momento mostrarles a ustedes lo que sucedió. Como todos sabemos, la Biblia nos dice que Jesús se declaró como el Señor del sábado. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué mataron a Jesús? La Biblia dice que mataron a Jesús porque quebrantaba el sábado y porque se hacía igual a Dios. Por ejemplo, cuando él se paró en la sinagoga esa mañana de sábado y dijo: yo he sido enviado para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para llevar bienaventuranza a los desventurados. La gente que estaba allí, estos doctores, fariseos, letrados, eruditos, se asombraron porque él estaba citando la escritura, personalizándola hacia él, y de repente dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Cuando Jesús dijo eso, la ira colectiva se encendió en contra de él. La escritura nos dice que quisieron desbarrancarlo. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento él también estaba sufriendo dolores de cabeza. De tal manera que él le dijo a la gente: de seguro me diréis, médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos con la vida humana de Dios? Porque Jesucristo es el nombre humano de Dios. Antiguamente a Jesús o a Dios se le nombraba como el que no tiene nombre. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, él subió para encontrarse con el que no tiene nombre. Cuando Moisés le dijo a Dios: y cuando me pregunten quién te envió, ¿qué le diré? Dile que el yo soy te envió. O sea, Jesucristo es el nombre terreno de Dios. Amén. Bendito sea nuestro Padre celestial. Amén, hermanos preciosos. Estamos muy agradecidos con el Señor por sus misericordia. Entonces, hemos estado mirando cómo las Escrituras anunciaron la venida del Mesías, cómo anunciaron al precursor de la venida del Mesías, a Juan el Bautista, cómo anunció que el Señor iba a padecer por los pecados del pueblo, porque el propio nombre de él describía la tarea que él tenía que realizar, porque Jesús significa el Salvador. Y a María se le dijo que este niño que ella pariría salvaría a su pueblo. Cuando Juan miró a Jesús por primera vez aproximarse a las aguas del Jordán, Juan exclamó a viva voz y dijo: he aquí, señalándolo a él. Entre toda la multitud lo señaló a él. Habían cientos de personas a las riberas del río y se aproximó un hombre humilde en el cual no había belleza, y Juan lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo iba a quitar este Cordero el pecado del mundo? A través de ese sacrificio al que todos llamamos su
crucifixión. Estaba platicando con mi amada esposa acerca del sufrimiento, el suplicio, la persecución que sufrió el pueblo judío. Estábamos preguntándonos del por qué y llegamos a una conclusión. Y la conclusión es que todos cosechamos lo que sembramos. Hace poco hablaba con una hermana quien me contaba sus penas, sus dolores. Y después de escucharla le dije, hermana, usted está cosechando lo que sembró. La buena noticia es que ya está a punto de terminar esa cosecha que para usted es tribulación y prueba. Ahora usted tiene la oportunidad de hacer lo correcto. Siembre. ¿Qué es lo que usted quiere cosechar? ¿Qué es lo que el pueblo quiere cosechar? Nosotros siempre estamos buscando culpables. Le echamos la culpa a papá, le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al gobierno de la iglesia. Siempre estamos buscando culpables, pero nos hemos olvidado que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, en un sentido. ¿En qué sentido somos los arquitectos de nuestro propio destino? Porque somos sembradores. Me he dado cuenta que yo voy por la vida sembrando. Todo lo que siembro viene a mí multiplicado, como dice la Biblia, al 100 por 1. Si grito, ¿qué creen que voy a cosechar? Si me molesto desproporcionadamente, ¿qué creen ustedes que voy a cosechar? Si humillo, si falto el respeto, ¿qué creen ustedes que es lo que voy a cosechar? Si le doy la espalda a Dios, si reniego en contra de Él, si le echo la culpa de todo, ¿qué creen ustedes que voy a cosechar? De alguna manera, el pueblo del Señor cosechó lo que sembró. Entonces, ¿qué pasó el viernes? El Mesías pagó con su vida preciosa el precio que el pecado requería y con su muerte Él cumplió una parte de la redención. Cuando miro el libro de los Salmos capítulo 16, verso 10, me sorprendo y me puse a llorar el día viernes o ayer cuando empecé a leer esto. Jamás lo había mirado con estos ojos. Jamás había entendido hasta hace 2 días que Salmos 16:10 es la obra completa de la redención, porque aquí nos habla de su muerte. ¿Y dónde se deposita el cuerpo de una persona cuando muere? ¿Acaso no es en el sepulcro? ¿Y a dónde va? ¿A dónde va el alma? ¿Va a las prisiones o va a un lugar de espera? Las obras de la gente determinarán a dónde irá su alma. Nosotros vivimos a veces muy despreocupados. Pensamos sin darnos cuenta erróneamente, aunque nunca lo afirmamos, que nuestra vida terminará el día de nuestra muerte. Si eso fuera así, yo los invitaría a cada uno de ustedes a que ya no congreguen, sino que disfruten la vida, porque el día que mueran ya no habrá memoria ni conciencia de nada. Pero no es así. La vida no empieza o termina con la muerte. En realidad, la vida empieza con la muerte. Sin embargo, usted es el que con sus hechos, con sus acciones, con sus actitudes, escoge el lugar donde pasará la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar seriamente dónde pasaremos la vida eterna? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a este punto? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado seriamente acerca de nuestro mañana? Estamos tan preocupados en adquirir cosas materiales. Todo lo que nosotros adquirimos es material. Todo lo que ahora ve en sus ojos es solo material. La ropa que he visto es material. El reloj que traigo es material. La Biblia, los celulares, las gigantografías, todo es material. Todo lo que tengo y llamo mío es material. Pero ¿qué de lo que no se ve? ¿Qué de la vida espiritual? ¿Qué de la eternidad?
¿Qué de la eternidad? ¿Ya pensó usted dónde va a pasar la eternidad? Y por favor no me diga, no me vaya usted a decir que de Dios depende, porque esto es mutuo consentimiento, es 50 a 50. La Biblia dice que un abismo clama y otro abismo responde. Siempre ha sido así. Mi hijo Jorge vivió la semana que pasó un episodio por demás dramático. Él está trabajando como manejando motorista, y él trabaja en el hospital Loaiza, transporta médicos. Y de repente estaba esperando el momento en que le digan llévame aquí o llévame allá, y escucha una grande explosión. Y cuando él escuchó esta grande explosión, dice que se desorientó totalmente, porque el estruendo, el sonido, el estallido era poderoso. Sus oídos empezaron simplemente como una campana a sonar sin fin. Y de repente recuperó él el equilibrio y vio una grande humareda, y cuando él se aproximó, escuchó gritos, y cuando entra, ve a dos personas que él conocía, a una partida por la mitad, a la otra estaba sin pierna, y mi hijo experimentó, creo, su encuentro más cercano con la muerte. Este encuentro cercano o esta experiencia cercana con la muerte hizo que él entre en una profunda meditación y me escribe: Padre, te amo tanto a mi madre, a mis hermanos, que mi amor va más allá que la propia muerte. Cuando mi hijo se expresa así, lo que me está diciendo entre líneas es que él está convencido que la vida no termina con la muerte, porque él me dice que él me amará más allá de la propia muerte. Entonces, ¿qué hay al otro lado de la muerte? ¿Con qué se encuentra el hombre cuando cruza esa frontera entre la vida y la muerte? Bueno, Jesús no fue ajeno a eso. El día sábado, en Israel y en muchas partes del mundo, todo para. Pero Jesús no paró. Jesús no descansó. Todos, cuando alguna vez enterramos un amigo o a un pariente, ¿qué es lo que decimos? Ya está descansando. Recibí hace un mes una noticia y mi esposa se dio cuenta que era una noticia grave. Y casi a punto de romper en llanto le dije, el hermano Bernabé ha partido. ¿Y qué creen que me dijo ella? Ya está descansando. Sin embargo, Jesús no descansó. Jesús bajó hasta el mero infierno. Amen. ¿Para qué bajó hasta el mero infierno? Para cumplir la profecía de David. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que mi cuerpo vea corrupción o se pudra. O sea, el cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, pero ¿dónde estaba su alma? Su alma bajó hasta lo profundo del infierno. ¿Y por qué tuvo que ir allí? Porque esta era una parte fundamental de la redención. Porque no solo era morir y no solo era resucitar, sino también arrebatarle al diablo las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Hasta ese momento, las llaves de la muerte y del infierno estaban en poder de Satanás. Ahora, la única manera que Jesús venza a la muerte era a través de la resurrección. Y para resucitar, Él necesitaba las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Y Él bajó hasta lo profundo del infierno y tuvo dos cosas para hacer. La primera fue predicar a las almas encarceladas,
a todas estas almas que habían rechazado a Noé, que habían rechazado a los patriarcas, que habían rechazado a los profetas, que habían rechazado a los salmistas, a los jueces y a los reyes. A todos ellos fue a predicarles. Y después de predicarles, se presentó cara a cara con el mero diablo. Y no vaya usted a pensar que se miraron nada más. Ellos empezaron a platicar y a conversar. El diablo le dijo: al fin llegaste, muchacho. Cuando maté a David, yo pensé que te tenía. Cuando maté a Samuel, yo pensé que te tenía. Cuando maté a cada uno de tus profetas, yo pensé que te tenía. Cuando le corté la cabeza a Juan el Bautista, yo pensé que te tenía. Pero vale la pena esperar. Ahora te tengo y estás en mi reino. Satanás no sabía lo que en realidad le estaba esperando. Él iba a recibir el golpe más letal que jamás alguien le hubiera dado. Él iba a sufrir la rotura de su columna vertebral, de su espinazo, pero no solo eso, sino que Jesús le iba a arrebatar las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Amen. El hermano Branham dice que Jesús le dio un grande puntapié. Amen. Cuando yo era muchacho, quería emular al gran Bruce Lee. Yo quería ser Jet Li. Yo quería ser Jackie Chan. Claro, yo quería ser Chuck Norris. Hasta que leí del grande puntapié que Jesús le dio a Satanás. ¿Se imagina usted a Jesús con un gran golpe marcial? Era la única manera. Él tenía que desbaratarlo. Y lo desbarató con ese tremendo golpe, y allí es que él se apropió de las llaves de la muerte y el infierno y le dijo: hasta este entonces tú has tenido jurisdicción sobre todo esto. Ahora todo pasa una vez más a mi jurisdicción. La redención. La redención se puede mirar desde ángulos diferentes. Y voy a poner un ejemplo para que ustedes me puedan entender, y ya me estoy acercando al final. Vamos a imaginar que yo tengo una propiedad. Y vamos a imaginar que por necesidad o por circunstancias ajenas a mí, pierdo la propiedad. Pero amo la propiedad. No me siento a gusto de haber perdido la propiedad. Me siento de repente timado, estafado o engañado o sorprendido. Alguien se aprovechó de mi necesidad y ya no tengo la propiedad. Pero en mi corazón tengo el deseo de recuperarla. Entonces, ¿qué hago? Trabajo arduamente, junto el dinero que necesito para recuperar la propiedad, y cuando tengo el dinero compro la propiedad. Esa es la primera parte de la redención. Es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Compró la propiedad que había perdido Adán. Y no la compró con oro, con plata, con piedras preciosas, con lata, con hojarasca. Lo compró con su propia vida, ¡aleluya!, su sangre preciosa. Dios no piensa como nosotros. Dios no vive en la esfera del tiempo. Yo vivo en el tiempo. Y como vivo en el tiempo, me desespero, pierdo la paciencia, soy impaciente, se demora mucho. Dios se demora mucho en responderme, pero ¿cómo puedes entender a Dios viviendo en la esfera del tiempo? Dios no vive en el tiempo. Los que vivimos en el tiempo somos nosotros. Cuando Pedro empezó a escribir acerca del tiempo, dijo: un día de Dios es 1000 años para el hombre. Yo he hecho matemáticas porque me gustan los cálculos. Si un día de Dios son 1000 años para el hombre, ¿cuánto será
una hora de Dios para el hombre? ¿Cuánto será un minuto de Dios para el hombre? ¿Cuánto será un segundo de Dios para el hombre? Imaginariamente voy a dibujar la estatura de un varón perfecto. Yo sé que todos la conocen. Es un edificio más o menos así, de 7 pisos, 7 andares, 7 niveles. El primer nivel es la fe. Ahí le sigue la virtud, la ciencia, la templanza y la paciencia. Necesito paciencia. Sé que la hermana Karina me está mirando. Hermana Karina Carrascal, recuerdo todavía la última vez que fui a visitar a su casa. Estábamos hablando con su esposo y usted me dijo a manera de broma: hermano Jorge, ¿le puede pedir al Señor que me dé paciencia? Porque si no voy a terminar estrangulando a mi esposo. Y yo empecé a reírme, su esposo también y por supuesto usted. Fue una hermosa broma. Sin embargo, la paciencia que nosotros vemos en la estatura de un varón perfecto no es la paciencia para entendernos entre los hombres. Esta es la paciencia para aprender a esperar a Dios. Cuando usted recibe la paciencia de la estatura de un hombre perfecto, por primera vez, usted puede esperar pacientemente a Dios. Porque somos impacientes. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y cuando queremos. No es a nuestra manera, ni es cuando nosotros queremos. Bueno, tú estás hablando porque nunca lo has sufrido. Yo tuve a mi padre agonizante. Murió en mis brazos. ¿Piensan ustedes que no le pedí a Dios que no se lo lleve? Claro que sí. Y se lo llevó. Y jamás pensé que ha sido un Dios malo. Jamás pensé que no me escuchó. Dios permitió que un día antes yo lea un párrafo del mensaje donde el hermano Branham dice: va a haber ocasiones donde usted le va a pedir a Dios algo y Él no le contestará. Usted no lo va a entender, pero un día usted lo entenderá. 5 años después yo vi a mi hermano en una camilla, con su cabeza totalmente vendada. Vi a mi madre sufriente, llorando, gimiendo, clamando. Le pedí a Dios no una vez, cientos de veces que no se lo lleve, pero se le llevó. Y jamás he pensado que es malo. Jamás he pensado en darle la espalda. Jamás he pensado en no orar, en no alabar. Si yo no oro, si yo no alabo, si yo no leo, yo no le perjudico a Dios, yo me perjudico a mí mismo. Así es. Entonces Jesús bajó hasta el infierno y cuando le quitó las llaves, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se fue al paraíso. ¿Para qué se fue al paraíso? Para abrir las puertas. ¿Y para qué abrió las puertas? Para resucitar Él, la mañana gloriosa de la resurrección, pero no solo Él, sino todos los que habían muerto antes de Jesús. Allí se encontró con Abraham, se encontró con Samuel, se encontró con Daniel, se encontró con David, se encontró con todos los que habían partido antes de él, y una mañana gloriosa como hoy, él le dio a la muerte un golpe de muerte, y fue a través de la resurrección, porque si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación. Amén. Una de las cosas de las que más me cuido es de no ser un estafador ni un charlatán. Hablaba con mi hijo Jorge, ya estoy terminando, y me decían: ¿qué piensas de los hombres que le quitan el pueblo a la gente? Y le dije: ¿sabías que yo pudiera a esta parte de mi vida tener el dinero que quisiera? Y me dijo: sí sé, papá, yo sé que tú podrías tener ahora demasiado dinero, pero te cuidas de no hacerlo. Es la verdad. Nunca debemos de mirar a la gente como moneda, como billete
o como una posibilidad de conseguir dinero. No. ¿Qué es lo que yo veo cuando veo a una persona? ¿Qué es lo que yo veo cuando veo un hombre, una mujer? Yo veo a un hijo de Dios. Yo veo a una de las ovejas de la casa de mi padre. Y si yo he de darle un valor, yo no diría lo que el hermano Branham dijo, más que 10,000 mundos, porque yo he leído al hermano Branham decir más de 100,000 mundos. O sea, la vida de un hombre, el alma, no tiene precio. Amén, hermanos preciosos. Entonces Jesús abrió las puertas del paraíso y una mañana gloriosa como hoy, Él se levantó y con esto Él cumplió Salmos capítulo 16, versículo 10. En esta mañana, ya para terminar, voy a un poquito hablar por qué es que nosotros honramos el día domingo. ¿Por qué? ¿Por qué nos juntamos el día domingo? ¿Por qué es pecado el día domingo que yo lave mi carro? ¿Por qué es pecado que yo riegue las plantas? ¿Por qué es pecado que corte las rosas? ¿Por qué? El hermano Branham dice que bíblicamente no existe una escritura que nos diga que guardemos el domingo. Nosotros no guardamos el domingo. Nosotros honramos el domingo. ¿Y por qué honramos el domingo? Porque un domingo como hoy, de hace un poco más de 2000 años, Jesús abrió el sepulcro para levantarse él, pero después de él se levantaron muchos más. Amen. Recuerden que cuando Jesús se levantó, se quedó en la tierra 40 días más. Amen. ¿Qué hizo Jesús durante esos 40 días? A veces escucho a la gente decir, por ejemplo, yo sé que lo dicen por desconocimiento, pero escucho a la gente decir, dicen, por ejemplo, yo sé que no se dan cuenta de lo que están hablando. Y hay mucha gente que comete errores cuando dice cosas sin pensar. Dicen así, no hay ningún hombre registrado en las escrituras que haya muerto y haya vuelto a ministrar. Sinceramente, Jesús derrumbó ese argumento, porque Él resucitó y obró aquí en la tierra todavía 40 días. Pero no solo Él, sino también Samuel, quien fue llamado por la pitonisa de Endor para darle un mensaje a Saúl. Ahora, Saúl reconoció a Samuel por su manto. Tenía el manto profético y el hermano Branham dice que la muerte no cambia al hombre. Amén. Si usted muere profeta, dígame qué será cuando usted resucite, profeta. Amén. Si usted muere un pecador, dígame qué será el día de la resurrección, pecador. Si usted muere santo, dígame qué será el día de la resurrección, un santo. Muy bien, voy a leer. Bien, permítanme asentar bien esto y mostrarle a usted cuál día debe usted de guardar. Bien, ¿hay una escritura para esto? Yo pregunto esto por su propio beneficio. ¿Hay una escritura, hermano Branham, que nos diga y nos autorice de guardar el domingo al igual que los judíos guardan el sábado? No, señor, no hay. No hay una escritura en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos diga que tenemos que guardar el sábado o el domingo. Pero la razón que guardamos el domingo es que es una conmemoración de la resurrección. Usted me pudiera decir, bueno, la Iglesia Católica Romana estableció eso. Responde el hermano Branham, ellos reclaman que hicieron eso. Pero si lo hubieran hecho, entonces San Pablo hubiera sido un católico romano. Y también Pedro, Juan y Santiago y el resto de ellos. Pues ellos se reunían. El primer día de la semana. Amén, hermanos. Para adorar.
y de acuerdo a los historiadores, la única manera que ellos podían diferenciar a un judío cristiano y a un judío ortodoxo, pues ambos iban a la sinagoga, era que uno iba en sábado y ellos eran los que negaban la resurrección de Jesús, y el otro iba en domingo, los cuales creían que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y esto era una marca, y será, y es todavía una marca, y tal vez resulte siendo la marca de la bestia. Hermanos, un día como hoy, de hace 2000 años, Jesús venció a la muerte. No solo pagó el precio que el pecado requería, sino que venció a la muerte, de tal manera que si alguien muere en Cristo Jesús, ni la muerte podrá impedir su retorno. Yo sé que hay mucha gente que teme a la palabra retorno y me preguntan, ¿va a retornar William Branham? No solo William Branham, también Carlos Castro, no solo Carlos Castro, también Eber Sandoval, no solo Eber Sandoval, Demetrio Sandoval, Julián Roca, claro que sí, no solo Julián Roca, también nuestra amada hermana Úrsula Ticona, nuestro amado hermano Octavio Abanto, no solo ellos, también van a levantarse Perry Green, el hermano Bernabé G. García, el hermano Pablo García, nuestro precioso hermano Oscar Galdona, nuestro hermano Antonio Correa, nuestros hermanos Burboa, nuestro amado hermano Alvarado, nuestro amado hermano Eulalio Ruiz. Todos los que han partido un día tendrán que retornar. Oh, la Biblia promete el retorno, pero nosotros nos hemos vuelto denominacionales, dogmáticos, y lo decimos como si solo se levantara el ángel. Claro que se tiene que levantar William Branham, pero con él se levantarán los que están durmiendo en el polvo de la tierra y que han muerto en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué nos juntamos el día domingo? Porque conmemoramos la resurrección del Señor Jesucristo. Hay una tumba vacía y no es la tumba de Mahoma, no es la tumba de Gengis Khan, no es la tumba de Atila, no es la tumba de Juan Pablo II, no es la tumba de estos grandes hombres, no es la tumba de Buda, no es la tumba de Stalin, Hitler, Mao Zedong, no es la tumba de ellos. ¿Cuál es esa tumba vacía? La tumba de nuestro Señor Jesucristo. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tus misericordias, por tu piedad, por tu bondad y por haber hecho ese sacrificio máximo de pagar con tu vida nuestra liberación. Gracias, Señor. Sé que cada día se hace más difícil y más pesado caminar por la senda que tú has trazado que caminemos. Sé que es más difícil, la gente no tiene fuerzas para orar, la gente no tiene fuerzas para leer, la gente no tiene fuerzas para congregar, no hay fuerza, Señor. El mundo parece ganando la batalla y los hijos tuyos perdiéndolas, pero yo te ruego, Padre Celestial, que traigas un avivamiento, un viento recio que peñizque nuestras conciencias, pero no solo nuestras conciencias, sino nuestros corazones. Peñizca nuestro espíritu y danos sed, danos hambre de escuchar tu palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Shalom Adonai, hermanos preciosos. Dios bendiga su poderosa palabra. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Dios de amor. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana.
y grande es tu fidelidad. Mira qué hora es, mira qué hora es, en el reloj de Dios es tarde ya. Hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar. 7 voces vivas que te dicen hoy aquí, sigue adelante a Elohim. Mira qué hora es, mira qué hora es, en el reloj de Dios es tarde ya. Hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar. 7 voces vivas que te dicen hoy aquí, sigue adelante a Elohim. Se acerca el momento de manifestar lo que somos. Él lo prometió a través de su ángel. Ahora sé quién realmente soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Soy un hijo de Dios, adoptado hoy, transformado por su poder. Él está en mí, escondido en piel, y el mundo jamás lo entenderá. Él está en mí, escondido en piel, y el mundo jamás lo entenderá. Qué glorioso es que la vida de Él se deje a conocer en mí. Poderoso Dios, develado, revelado en simplicidad. Muy pronto Él mostrará al mundo su obra maestra en plenitud. Entonces será una gran realidad y obras vendrán a suceder. Él está en mí, escondido en piel, y el mundo jamás lo entenderá. Él está en mí, escondido en piel, y el mundo jamás lo entenderá. Oh, gracias, Señor, gloria te doy, porque sin ti yo nada soy. Oh, gracias, Señor, gloria te doy, porque sin ti yo nada soy. Él está en mí. Señor Jesucristo, en esta oración por las ofrendas, reconocemos que tú estás en este lugar, que tú estás vivo, Señor Jesucristo, que venciste las muertes, Señor, y que estás vivo por los siglos de los siglos, Señor, y que aún nos escuchas, aún nos abrazas con tu presencia divina,
Aún nos recuerdas tus maravillas, tus proezas, lo que tú hiciste, Señor. Pero también tú estás haciendo grandes obras en esta mañana. Estás trabajando en corazones. Estás fortaleciendo nuestra fe. Estás fortaleciendo nuestra vida espiritual. Estás permitiendo que nuestro corazón se rinda ante tu presencia. Tú estás aquí, Señor Jesucristo. Y en esta parte del servicio te recordamos tus promesas. Señor, con nuestras manos levantadas en petición, Señor, sabiendo que tú nos dijiste que la oración cambia todas las cosas. Venimos con una petición en el alma. Necesitamos más de ti, Señor. Queremos ver tus maravillas, queremos ver tus proezas, Señor. Perdona nuestra incredulidad, nuestras dudas, Señor. Nada puede impedir tu poder, Señor. Aumentanos la fe para ver, Señor, la manifestación de tu palabra. Muertos levantarse, enfermos sanarse, hogares restaurados, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Te lo rogamos, Señor. Te tomamos por tu palabra. Son tus promesas y tú no puedes mentir. Asimismo, Señor, te agradecemos por cada pan, por el techo que nos provees para dormir, por nuestras camas, por el privilegio de estar, Señor, en un lugar cómodo para descansar, ya que muchos no cuentan con ese privilegio. Muchas gracias, Señor, por proveernos un lugar donde descansar y el pan para sostener este cuerpo. Te rogamos por la economía, por el trabajo, por los proyectos, por los estudios de tus hijos. Ayúdale, Señor. Tú puedes bendecirnos y ungirnos para poder vencer en cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, te lo rogamos y pedimos, Señor Jesucristo. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, oh, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, oh, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Oh, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. A la casa de Jehová iremos. Oh, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, 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 no. Oh, no, oh, no pasará. No, 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 no. Oh, no, no pasará. No, 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 no. Oh, no, no pasará. Y cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Suplique, pon aceite a mi lámpara, Señor. Oh, pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, aleluya. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Señor Jesucristo, somos parte de una realidad, una historia de amor, Señor. Amén. Entre tú y esta iglesia, Señor. Esta manada pequeña, Señor. Gracias por escogernos entre millones y millones de personas para escuchar tu palabra de amor y para expresarte, Señor, nuestro amor a través de las alabanzas, del agradecimiento, de la rendición. Gracias por visitarnos, Señor. Nuestro único anhelo es hacernos uno contigo
para ya no ser nosotros, Señor, para que ya no sea nuestra humanidad, sino que sea tu divinidad en nosotros. Ayúdanos, Señor, y gracias por ayudarnos en este servicio, Señor. Te pedimos que despiertes en nuestros corazones más hambre y sed de ti, por esa divinidad en nuestras almas que tú ya prometiste. Asimismo, Señor, rogamos que nos traigas con bien para el servicio de la tarde. Encomendamos esta semana en tus manos, en tu precioso nombre, Señor Jesucristo, y reconociendo que estás vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de la tarde, un servicio juvenil. Que el Señor Jesucristo les bendiga, un gran shalom. No se olviden, por favor, lávense las manos, colóquense su tapaboca, mantengan su distancia, pero sobre todo manténganse en la presencia del gran médico de médicos, que es el Espíritu Santo. Shalom, les amamos.